Estimados aprendices, sean ustedes bienvenidísimos a esta última sesión formativa teórica de su tecnólogo en gestión integral de transporte. Para todos ustedes debe ser un gran motivo de orgullo saber que ya están próximos a terminar su etapa lectiva y que hoy vamos a ver la última formación teórica de su programa en etapa lectiva. ¿Cómo se sienten, mis chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo así la última? Oh, pucha, tristeza. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, en este momento ya en esta recta final. Bien, profe. No ha sido fácil, sacrificio, tiempo, pero bueno, todo se ha logrado. Exactamente. Todo se ha logrado y se va a lograr, porque lo que queda ya no es nada. Por ello, los invito a que de manera constante continúen con el desarrollo de sus evidencias, revisen muy bien el material de formación, las grabaciones de las sesiones previo al desarrollo de las mismas. Un fuerte abrazo para todos ustedes y a la distancia les deseo todo lo mejor en estos últimos pasos de su etapa lectiva. El día de hoy vamos a tomar o abordar la siguiente agenda. Primero vamos a recordar cómo vamos en el avance de nuestra fase evaluación, última fase de proyecto de su etapa lectiva. Vamos a abordar una temática y continuando con la temática de calidad, vamos a abordar la temática específica de mejoramiento continuo. Para ello vamos a tocar dos temáticas fundamentales que son la lista de chequeo y el plan de mejoramiento. Y vamos a continuar con la explicación de las evidencias. Para el orden en el que seguimos en nuestro programa, nos hace falta solo dos evidencias y son las evidencias de instrumento de verificación de la guía 8, al igual que la evidencia plan de mejoramiento de la guía 8. Ambas evidencias serán de carácter individual, como la sesión anterior. Bien. Entonces, ¿cómo vamos en nuestro avance de la etapa lectiva de la fase evaluación? Como ustedes pueden apreciar en este momento en la pantalla, en la guía 8 de la competencia de monitorear el servicio según protocolos y especificaciones del proceso de negocio, para esta competencia y para lograr el cumplimiento del resultado de aprendizaje de formular planes de mejora en la actividad de transporte de acuerdo con los procedimientos establecidos y la política organizacional, tenemos atadas o amarradas o, digamos integradas tres evidencias que ya expliqué, la primera en la sesión pasada, y que nos restaban las evidencias de instrumento de verificación y plan de mejoramiento. Con ello culminamos la explicación de todas las evidencias de su etapa lectiva. Entonces, en este orden de ideas, recuerden, y les recuerdo a continuación las fechas que están en su cronograma de la fase de ejecución. Nuestra fase ejecución junto con la etapa lectiva finalizará el 26 de mayo. Una vez se cumpla este plazo, inicia el proceso de citación a plan de mejoramiento para las personas que van a plan de mejoramiento, que espero no haya ninguno, pues ustedes saben que en la recta final las personas que van a plan de mejoramiento, pues su fase va a quedar calificada como aceptable y pues si nunca han ido a plan de mejoramiento, pues también es un poco complejo al final dañar la calificación, realmente. Ese proceso de ejecución de los planes de mejoramiento se van a dar del 27 de mayo al 3 de junio. Y el cierre administrativo de la ficha, es decir, es un cierre que es a puerta cerrada, digámoslo así, ustedes ya no van a tener acceso a la plataforma a partir del 3 de junio. Por ello, todo lo que ustedes tengan por descargar, material, información que ustedes consideren pertinente almacenar en su computador de la formación en Sayuna, lo deberán hacer hasta antes del 3 de junio. Pues a partir de esa fecha va a quedar deshabilitada la carpeta de etapa lectiva. Solamente se va a ver habilitada la carpeta de etapa productiva. En etapa productiva ya no van a tener acceso a ningún material ni ninguna carpeta de ninguna de las fases de proyecto de la etapa lectiva, para que lo tengan presente. Ese proceso de cierre, en donde internamente tenemos que hacer unas actas, unas reuniones de comité con coordinación y con los demás actores pertinentes, se hará del 4 de junio al 9 de junio para deshabilitar
todo el proceso de cierre el 10 de junio del 2025. A partir del día siguiente iniciará el proceso de su etapa lectiva, de su etapa productiva, perdón. Es por ello que desde ya es importante que vayan ustedes mirando cómo es que ustedes van a empezar a manejar o a elegir, ya ustedes han elegido la alternativa de etapa productiva desde la fase de inducción, tienen que tener ya la alternativa lista para empezar, una vez terminada esta fecha, empezar inmediatamente el día siguiente su etapa productiva. No se inicia la etapa productiva hasta tanto no cumplan con todas las competencias hasta el final de la etapa lectiva. No se aprueba ninguna etapa productiva hasta tanto usted no cumpla con el 100% de las competencias del programa. No se aprueban etapas productivas de competencias que no sean técnicas, competencias enfocadas al proceso de transporte. Nada de desarrollar actividades de talento humano, ni actividades de, por ejemplo, de calidad. Esta competencia que estamos viendo es de calidad, pero es enfocada a transversalidad. No es una competencia técnica de su programa formativo, es una competencia transversal. Bien, entonces recuerden el diseño curricular. En las siguientes sesiones vamos a ver este tema de nuevo. Yo ya lo he explicado en fase de inducción y en fase de análisis, pero voy a hacerles esos recorderis para evitar que cuando pasen ustedes solicitudes, les nieguen las solicitudes de etapa productiva. Es por ello que vamos a iniciar a partir de este momento con la agenda de esta sesión, con el punto 2, que es la explicación de la temática y de las evidencias, de las dos últimas evidencias de su etapa lectiva. Primero abordaremos la evidencia de producto, instrumento de verificación de la guía de aprendizaje número 8, evidencia de carácter individual. Muy atentos, por favor. En plataformas Ayuna están en el orden que siguen las evidencias en la fase 4 de evaluación, en la actividad proyecto número 8, tienen ustedes aquí al finalizar la evidencia de instrumento de verificación. Esta evidencia no tiene anexo para desarrollo, pero tengan en cuenta siempre, antes de desarrollar la evidencia, revisar el instrumento de evaluación. Bueno, esta evidencia es importante que antes de desarrollarla, no solo escuchar la grabación, sino también ver y estudiar completamente y comprender el material de formación de condiciones de mejora de la operación. Bien, este material, que ya lo he explicado en sesiones pasadas, se deberá visualizar completamente. Realmente, chicos, las dos evidencias que vamos a ver el día de hoy son evidencias muy sencillas, son evidencias básicas para un proceso de mejoramiento continuo en cualquier tipo de empresa. Por ello, agradezco estar muy atentos el día de hoy a la sesión. Evidencia de instrumento de verificación. Le voy a pedir el favor a Jonathan que me colabore leyendo el párrafo, el primer párrafo de la evidencia. Te agradezco, por favor. Listo, bro. Evidencia instrumento de verificación. Los instrumentos de verificación son empleados para acreditar el cumplimiento de un determinado proceso y se sustentan con ayuda de los indicadores que se han estudiado durante el desarrollo del programa, con ayuda de la evidencia anterior acerca de las técnicas empleadas para la verificación. Podrá formular los instrumentos más empleados como las listas de verificación o listas de chequeo. Elaborar una lista de chequeo con la cual se pretende evaluar la gestión de las rutas de una empresa de transporte de carga, teniendo en cuenta los siguientes datos. Evaluar actividades de planeación, tener en cuenta los ítems requeridos para planear las rutas de transporte de carga. Evaluación de la operación, que evaluar durante el proceso de operación. Evaluación de cumplimiento y servicio al cliente. Considerar los aspectos relevantes para la operación óptima para los clientes, oferta y cumplimiento de esta. Gracias, Jonathan. Exactamente. Es una evidencia muy sencilla. Les estoy dando hasta el formato, no se los estoy entregando, tienen que crearlo, básicamente haciendo tal cual lo que están viendo aquí, como siempre les he dado. Van a seguir este formato tal cual como lo están viendo para hacer el de ustedes. Bien, este formato que ustedes van a entregar, que es el instrumento de verificación que ustedes van a crear bajo estos parámetros que ya les voy a explicar, es tal cual que deben entregar, este que está acá. Deben poner el logo de una empresa de transporte, puede ser una empresa ficticia o la empresa en la que ustedes han trabajado todas las evidencias, pues ustedes
incluirían o insertarían esa imagen en este costado izquierdo del encabezado del documento. Vamos a hacer el estándar del documento haciendo siempre los encabezados entre esta evidencia y la siguiente. En la parte superior del encabezado ponemos el nombre de la empresa a la cual le vamos a hacer esta evidencia, sobre la cual le vamos a hacer el instrumento, este formato de instrumento de evaluación. Aquí va el nombre del documento, que es instrumento de evaluación, es decir, queda tal cual. Solo cambiaría aquí el nombre y el logo que ustedes van a hacerlo, pues para la empresa que lo van a hacer. La versión pondrían 00 porque es la inicial, la fecha, que sería la fecha en que hacen la evidencia, y el código del documento. Pues aquí lo que básicamente están viendo no es un estándar, ustedes pueden proponer su propio código, pero básicamente aquí lo que ven es que hace parte de un formato. Esto es un formato, un instrumento de evaluación es un documento que es un formato, es decir, está, digamos, abierto para que se ingrese información en él. Y pues este hace parte, este segundo campo es el nombre del proceso, que hace parte o está integrado dentro de este formato. Este formato hace parte del proceso de gestión, puede ser de producción o de otro proceso, ¿bien? Son las siglas de ese nombre de ese proceso y el nombre en secuencia de ese documento. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo la audiencia? Nos está diciendo que ustedes van a hacer una lista de chequeo. Esa lista de chequeo es un instrumento de evaluación o un instrumento de verificación. ¿Qué pretende qué? Cuando ustedes vean la palabra pretende, de una vez recuerden que cuando esa palabra sale en algún texto es el objetivo de ese documento. Aquí lo que estamos diciendo o les están dando es el objetivo de esa lista de chequeo que van a diseñar. Y aquí está, tal cual lo que ustedes están viendo acá, está en este espacio, en esta fila. Evaluar la gestión de las rutas de una empresa de transporte de carga teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces puse el objetivo de la lista de chequeo es evaluar la gestión de las rutas de una empresa de transporte de carga y ustedes van a poner el nombre de la empresa, no en paréntesis obviamente, pero sí la van a relacionar en ese objetivo. Evaluar la gestión de las rutas de la empresa Transportes Veloz S.A. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, así es el objetivo de esa lista de chequeo que están o que van a diseñar. ¿Qué más nos dice la evidencia? Nos dice que ustedes van a hacer o diseñar esa lista de chequeo teniendo en cuenta estos tres datos. Resulta que ya vamos a ver la contextualización o la teoría de la lista de chequeo, pero aquí de una vez se las voy a anticipar esa parte. Una lista de chequeo tiene unos criterios sobre los cuales vamos a hacer esa auditoría o esa revisión, ¿bien? Es la guía de las preguntas que yo voy a hacer para preguntar si existen o no existen las cosas sobre el objetivo, en este caso, de la lista de chequeo, que es verificar. Y en este caso, esta lista de chequeo particular es la que queremos que evaluar la gestión de las rutas de una empresa de transporte. Para poder lograr este objetivo, todos los criterios que yo tenga que diseñar aquí tienen que ir o tienen que girar en torno a que ese objetivo se logre, se cumpla. Por ello es que aquí les están dando los criterios sobre los cuales usted va a pensar, a analizar, a proponer, sobre los cuales va a lograr usted que enfoquemos el logro de esa gestión de las rutas, de esa evaluación de la gestión de las rutas. Entonces nos están dando tres criterios para evaluar. El criterio 1 de evaluación es la evaluación de actividades de planeación, que es el que está aquí tal cual. El criterio 2 es el de evaluación de la operación, que es el que está aquí en segunda instancia, tal cual. Y el tercer criterio de evaluación, que es la evaluación del cumplimiento y del servicio al cliente, que está acá. Nos está diciendo adicionalmente en la evidencia, en la guía de aprendizaje, que aparte de eso, usted debe tener en cuenta que debe diseñar, obviamente, preguntas relacionadas o los ítems relacionados a cada criterio. Que aquí yo les solicito que sean mínimo 3 ítems los que usted va a diseñar por cada criterio. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 1, ítem 2, ítem 3, por cada criterio. ¿Cuáles son esos ítems? Pues serán las preguntas que usted va a diseñar para poder evaluar cada criterio. Entonces, recuerde que esta lista está diseñada para que usted logre evaluar la gestión de las rutas de una empresa de transporte.
Pues si usted tiene el primer criterio que tiene que enfocar todas las preguntas, que es el de evaluación de actividades de planeación, la planeación de las rutas de transporte de carga, pues todas las tres preguntas que usted va a diseñar acá deben ser relacionadas a la evaluación de las actividades de planeación de las rutas de transporte de carga. Lo mismo, bueno, y aquí nos está dando también el tip, ¿no? Tener en cuenta los ítems requeridos para planeación de las rutas de transporte de carga. Bien, esas son las preguntas que vas a diseñar acá. Mínimo 3. Nos está diciendo que en el ítem 2 debemos hacer o diseñar también 3 ítems para el siguiente criterio, que es el de la evaluación de la operación, que aquí es importante que tengan siempre las preguntas diseñadas a cómo es que la empresa logra conocer cómo se está desarrollando el proceso, cómo evalúa la empresa de transporte de carga que realmente la gestión de la ruta se está haciendo adecuadamente de acuerdo a lo planeado. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo evalúa la operación del transporte? Bien, esas son las 3 preguntas que deben ser enfocadas hacia este criterio. Bien, el tercer criterio es la evaluación del cumplimiento y servicio al cliente. Y aquí nos está diciendo que deben considerar para definir esos 3 ítems aspectos relevantes para la operación óptima de los clientes, la oferta de servicios, lo que ofrece la empresa de transporte y el cumplimiento de esta oferta. Deben hacer ese enfoque hacia esas preguntas, hacia esos ítems para este tercer y último criterio que van a evaluar. Términos de entrega de la evidencia. Entonces, a tener en cuenta para entregar esta evidencia. Esta evidencia se debe entregar en Excel, al igual que la siguiente evidencia a explicarles el día de hoy. Ambas se deben entregar en Excel, no en Word, no en PowerPoint, no en otra herramienta, solamente en Excel. Quiero mirar el nivel de conocimiento de ustedes de Excel ya al finalizar, que ustedes ya están en la etapa productiva, quiero saber cómo se va en la etapa productiva con Excel. Así que no es cualquier tablita que cogí y la hice así de rapidez, no, hay que hacerla muy bien, porque quiero saber cómo es que ustedes van a llegar a la empresa a mostrar informes que requieren tabular, que requieren graficar y lo van a entregar por eso en este medio, Excel. Diseñar el formato de lista de chequeo para una empresa de transporte. Este formato, pues ya se los estoy dando, bien, lo deben diseñar obviamente en Excel. Formular mínimo 3 ítems por cada uno de los 3 criterios, es decir, que van a salir en total esta lista de chequeo tal cual como la ven, 3, 6, 9. 9 ítems en total son los que se van a evaluar mínimo en esa lista de chequeo. No solo es hacer la lista de chequeo porque se las estoy dando. Aquí el objetivo es también que la diligencien. Instructora, pero nosotros no tenemos una empresa, no estamos trabajando. Simúlenlo. Simulen que no hay un cumplimiento de mínimo uno por cada criterio mínimo uno que no se cumpla. Que mínimo una de las preguntas que usted va a formular aquí, mínimo una no cumpla la empresa con ese criterio. Bien, por ejemplo, si aquí una pregunta fuera, la empresa realiza la planeación de las rutas con mínimo un mes de antelación. Entonces, si la empresa no lo hace, entonces marcan con una X no, no. Y observaciones ¿qué es lo que está pasando en la empresa? La empresa no esté realizando este proceso sino el mismo día digamos sí, el día una hora antes de iniciar la semana, etcétera. Bien, justificar por qué razón la empresa no está dando cumplimiento con este criterio. Bien, entonces, si la empresa sí lo hace, digamos, entonces, ¿por qué lo hace? Sí, la empresa está comprometida con el proceso de calidad de sus procesos, es por esta razón que tiene estandarizado los procesos de cómo se realiza X, Y, Z. Bien, se justifica tanto el cumple como el no cumple. Recuerden, deben elegir o marcar mínimo un no cumple por cada criterio. Mínimo un no cumple por cada criterio. Es decir, mínimo van a haber 3 criterios que no cumpla la empresa simulada que van ustedes para poder garantizar que usted sabe cómo diligenciar este formato. Bien, entonces eso es lo que van a hacer. Esta es la evidencia que van a entregar. ¿Hay alguna pregunta sobre qué es lo que vamos a entregar para la evidencia instrumento de verificación?
Estimados aprendices, ¿están ahí? ¿Me están escuchando bien? ¿Me hice entender? Señora, ¿Sí? Bueno, pues yo veo como muy calladitos a todos. ¿Y eso qué? ¿Están nerviosos porque la última clase? Brian, Jonathan, Juan David, Julie. No, profe, yo estoy aquí, Yo estoy firme, no, estoy comiendo y estoy aquí en clase. yo pensaba que se estaban comiendo las uñas ya, que el estrés, que me voy a ir a comprar el vestido, que a quién invito para la fiesta. Yo pensé que estaban en ese proceso, pero no, están es como todavía como nerviositos de la formación, ¿o cómo es? ¿Qué es lo que sienten mis chicos Yo hoy? tengo el traje de pingüino, ahí la Olga dijo que iba a hacer la despedida, ahí cómo es la vuelta. Ah, ve, y por eso es que Olga no está en la sesión. Le dio miedo. Es que Jonathan genera miedo, ¿sí ve, Jonathan? No, 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 profe. Y el costeño, la butifarra y todo eso que para la despedida también está callado. Exacto, no, yo no sé, hoy están, deberían estar super habladores, pero hoy están totalmente dispersos. Mejor dicho, bueno, vamos a ver entonces, la evidencia sí me confirman, ha sido clara para todos, Julie, Juan, Jonathan, Sí, profe, Brian, sí, esa- señora, claro. Sí, eso de señora, ok, ¿sí me escucha? ¿sí? Sí, eso que dice instructora, lo de perfecto. eso, es necesario saber tabular gráficos, todo eso, porque eso lo pide una empresa para todos los informes que se hacen. Ajá, exactamente. Y si ustedes ven que se ven cortos porque de pronto no saben cómo combinar unas celdas o cómo ponerle colores o cómo insertar una gráfica, deben empezar desde ya a mirar videos en YouTube sobre cómo usar Excel o cómo graficar o cómo insertar. Es decir, busquen la manera de que esa brecha que ustedes tienen la cierren. Bien, así no se me pueden ir ustedes a etapa productiva. Bueno, temática de lista de chequeo o lista de verificación. Cuando ustedes escuchen, es que vamos a hacer una auditoría, vamos a revisar el proceso, cómo está. Inclusive cuando van a hacer una verificación del estado de un vehículo o antes de salir la ruta, hay muchas listas de chequeo que se gestionan para poder dar un aval. Es por ello tan importante que ustedes sepan que cuando les digan una lista de chequeo o una lista de verificación, va a ser la misma cosa. Veamos entonces esta importante herramienta que es la lista de chequeo. ¿Cuántas listas de chequeo han hecho ustedes en todo el proceso de etapa lectiva? ¿Cuántas? ¿Es la primera que van a hacer? Desde el trabajo, no, profe, yo he hecho muchas varias. Y en la última que yo hice, pues uno de los trabajadores no hizo el chequeo bien de unas motos y fundió el motor y fue causa de despido. No lo firmó. El nivel de aceite le dije que lo revisara y el nivel de aceite supuestamente lo tenía bien y de Cali a Palmira la moto se le apagó y se le fundió y me tocó mandar a recoger la moto por no hacer la chica el check-in. Entonces cuando llegó el jefe, causa de despido de inmediatamente. Entonces a raíz de eso ya todos estaban juiciosos directamente con el celular haciendo el check-in. Exactamente, ya Jonathan está en otro nivel, él es high level, ya he speak only in English, he doesn't speak in Spanish. Entonces es la checklist, ¿ok? Bueno, no mentiras, ustedes han hecho listas de chequeo durante la etapa lectiva, solo que en ese momento creo que no se acuerdan, pero ustedes ya han hecho listas de chequeo, no solamente en su mundo, en su entorno laboral, sino ya en el proceso formativo han hecho listas de chequeo. Bien, entonces vamos a ver la introducción temática referente a las listas de chequeo. Por favor, muy atentos, voy a dar 5 puntos para esta primera evidencia para los que me respondan la pregunta que les voy a hacer al final del video. Muy atentos, por favor.
La puede hacer de manera digital en un computador o análoga. Muy atentos. Primera pregunta. ¿Qué es una lista de chequeo? ¿Quién levanta la mano, por favor? ¿Qué es una lista de chequeo? ¿Quién se anima a responder? Por 5 puntos para la audiencia que acaba de explicar. Buenas noches, instructora. Es un Hola, documento de control que se maneja para agilizar las auditorías o ¿cómo se dice? O sea, una revisión que se va a hacer en el momento. ¿para qué nos sirven las listas de chequeo? Julie. Para tener mejor control de la información de lo que estamos tratando en el momento. Ok. ¿Quién le complementa a Julie esa respuesta? Es el cumplimiento de los estándares o las normas que se tienen, que se verifica que se está cumpliendo en la empresa. Exactamente. Para verificar estándares, para verificar políticas, para verificar criterios que tiene la empresa. Ese es el objetivo de la lista de chequeo o de la lista de verificación. Lo importante de la lista es que esté muy bien construida, que las preguntas estén relacionadas con los criterios que vamos a evaluar y que no esté por encima o que no estén bien redactados para que podamos realmente tomar la información de manera pertinente. ¿Bien? Es por ello, Julie y Jonathan tienen 5 puntos para esta primera evidencia. ¿Bien? ¿Están escuchándome bien? Sí, Muy claro bien. y fuerte, sí, señor. De mi parte, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces en conclusión, la lista de chequeo, como lo están viendo en este momento en la diapositiva, es un documento que me permite verificar, es una técnica, es una estrategia, digamos, que me permite a mí controlar la ejecución de una actividad de manera rigurosa y que además me permite identificar resultados con base en variables relacionados con la calidad. ¿Con qué? Criterios, como los vimos en su evidencia. Ustedes tienen 3 criterios por evaluar. Pueden ustedes evaluar muchos más. Pueden evaluar el nivel de ejecución, por ejemplo, de un proyecto. Si tienen ustedes un proyecto y es por etapas, pues pueden hacer criterio por etapas y preguntas de si se están cumpliendo en cada etapa ciertos criterios para mirar el avance del proyecto. Es un ejemplo. ¿Qué elementos componen la lista de chequeo? La lista de chequeo está compuesta, como ustedes la vieron ya en la que yo les diseñé a ustedes, está compuesta por criterios de evaluación y dentro de ellos unos ítems o factores o aspectos o componentes o dimensiones que son necesarios para realizar ese proceso de verificación, que son los que, como dice uno en auditoría, es como mi copia, ¿no? Porque no todo me lo puedo aprender cuando voy a hacer una auditoría. Es decir, yo tengo que tener esa guía para saber que debo preguntar esto, en qué momento lo voy a hacer y para poder yo hacer después mi informe de auditoría, esa lista de chequeo o la lista de verificación del proceso. Sobre esos criterios es que yo defino si se generan o no hallazgos, porque si no cumple, pues se genera inmediatamente un hallazgo de no cumplimiento con algún criterio, con alguna política, con algún documento. Y por ello es que la lista de chequeo es una proveedora de hallazgos, una proveedora de no conformidades de un proceso o de una actividad. ¿Bien? ¿Cómo se hace una lista de chequeo? Es importante que primero analicemos el objetivo de la lista de chequeo. ¿Para qué desea usted hacer una lista de chequeo? Bien, en la evidencia de ustedes ya vieron que les están dando el objetivo, es decir, sobre ese alcance es que ustedes van a diseñar esas preguntas y van a hacer ese proceso de revisión del cumplimiento sobre ese objetivo y sobre esos criterios. Bien, ¿a qué área se le va a evaluar? ¿Usted va a evaluar esos criterios a toda la empresa o el objetivo solamente es evaluar el proceso de gestión de rutas?
o el proceso, o la evaluación es a todo el proceso de gestión logística de la empresa, o es solamente un proceso, por ejemplo, el proceso de gestión del talento humano. Definir el alcance, primero que todo, ¿bien? Luego diseñar el formato. Si yo ya sé cuál es el objetivo del formato, ya puedo hacer ese esqueleto del formato de la lista de chequeo. Esto no lo están haciendo ustedes, pero es el deber ser. Yo les hice esos 2 pasos ya. Luego, tomar nota de la información en el formato de verificación. Esto puede variar de horas a semanas, además pueden ser periodos realistas y de que realmente aporten información. ¿Cuándo se hace uso de la lista de verificación? Cuando yo tengo el proceso, por ejemplo, de auditoría. Si yo estoy haciendo una auditoría, tengo a la mano siempre una lista de chequeo para tomar los datos de lo que voy encontrando y generar hallazgos. ¿Bien? O de pronto, resaltar aspectos positivos que encontré. No solamente en auditorías, como lo comentó su compañero Jonathan. Cuando estamos en la operatividad de los procesos, también hacemos uso de listas de chequeo. Va a salir un camión, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Una lista de chequeo para verificar que todos los parámetros legales, reglamentarios y de la organización se están cumpliendo para poder liberar ese camión. La planeación de las rutas, ¿bien? Inclusive, en talento humano también se maneja mucho listas de chequeo para poder nosotros hacer un proceso de vinculación de un trabajador. ¿Bien? En muchos procesos manejamos listas de chequeo para muchos fines. Profe, hasta para cuando le entregan a uno un vehículo o se hace cambio, se manda a arreglar, también se hace una lista del chequeo antes y después del vehículo. Para revisar que lo que pasó, por lo cual se envió ese vehículo, realmente llegó en buenas condiciones y se subsanaron esos problemas mecánicos, ¿verdad? Entonces, es una herramienta o una técnica supremamente sencilla, supremamente fácil y que para cualquier cosa que realmente necesitemos verificar, esta herramienta es muy importante. Entonces, esta evidencia se va a calificar bajo 6 parámetros. Primero, que identifique los elementos clave para formular la lista de chequeo, los elementos, pues, los ítems. Formula la lista de chequeo de acuerdo con lo solicitado, determina los elementos importantes en la gestión de rutas de transporte, maneja adecuadamente las herramientas ofimáticas, por eso les estoy diciendo, quiero ver el uso de ustedes de Excel. Considera los aspectos relevantes dentro de la evaluación mediante listas de chequeo, aspectos relevantes, los ítems que sean relevantes para cada uno de los 3 criterios. Considera los aspectos de servicio al cliente en la gestión de rutas, que es el tercer criterio que ustedes van a evaluar y van a formular mínimo 3 ítems. Preguntas de la evidencia instrumento de evaluación. ¿Alguno de ustedes tiene de casualidad? No, yo, profe, Julie, todo claro. Brian, Juan, Divi, que la acabé de ver que ingresó. Mi aporte, que es una evidencia, como usted dice, profe, sencilla, pero es fundamental en una empresa. Eso es lo primordial en una empresa como logístico, que piden mucho. Exactamente. Y si ustedes ven que hay una falencia en un proceso y van a empezar a hacer revisión al proceso, pues esta herramienta, como ustedes no van a ser operativos toda la vida, ustedes van a ser jefes de logística, directivos, entonces tienen que generar herramientas para mejorar los procesos, porque la idea es que la calidad siempre sea superior. Bueno, primera evidencia, según ustedes, creo yo, porque no me han preguntado nada, ¿está clara? Me puedo ir con la segunda evidencia sin Sí, Parece. profe. falta de Aparte, actividad. Dime. Por ahí Es escuché una clarísimo. manita levantada. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿no hay preguntas por ahí en el chat? Que creo que escuché como una manita levantada. No. Perfecto. Divi, ¿está claro también para ti? Ah, bueno, aquí me equivoqué. Es solamente individual. Bueno. Vamos entonces con la segunda evidencia y última evidencia a explicar de toda su etapa lectiva.
Evidencia de producto, plan de mejoramiento de la guía de aprendizaje número 8. Esta evidencia requiere que previamente tengas la lectura del material Condiciones de mejora de la operación. Y esta evidencia sí tiene dos anexos. El primer anexo es este documento de hallazgos de auditoría. Es bueno totalmente que lo lean, es un material complementario a la temática de auditorías. Ya vamos a ver esto que corresponde a hallazgos. Y el segundo anexo, que ven ustedes en la evidencia de plan de mejoramiento, es un documento de tesis llamada Plan de Mejoramiento y Análisis de la Gestión del Transporte, del Almacenamiento en la organización de esta empresa Herbal Limitada. Bien. No se está entregando un formato sobre el cual ustedes vayan a tener que desarrollar la evidencia, solamente este es un material complementario para la temática de plan de mejoramiento. Bien, recuerden que el tercer documento que tienen ustedes aquí es el instrumento sobre el cual vamos a realizar la evaluación de esta última evidencia. Bueno, uy, no, esa evidencia tiene mucho texto. ¿Quién sabe qué me van a poner a hacer? Le voy a pedir el favor a Julie o a Divi, vamos a escuchar una voz femenina en esta última sesión, donde le agradezco por favor leer toda la evidencia, pero por partes, y yo te voy, digamos, pidiendo el favor que pares hasta ese momento. ¿Quién de las dos me colabora? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Hola, buenas noches. ¿Hola? Listo. ¿Divi? Evidencia plan de mejoramiento, sí, señora. ¿Me escuchan? Ok. Sí, señora, te escuchamos bien, Divi. Los planes de mejoramiento, como se puede observar en el numeral 5 del componente formativo, condiciones de mejora de la operación, son el resultado de la verificación de los procesos mediante las técnicas e instrumentos de verificación estudiados anteriormente. Es por eso que a través de la siguiente evidencia culminará todo el proceso de validación de la operación y formulará las acciones de mejora teniendo en cuenta los aspectos que reciben bajo puntaje en la ponderación de los indicadores y las no conformidades resultantes de dicha validación. Hasta ahí regálame un stop, por favor, Divi. Bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que del material de condiciones de mejora de la operación nos vamos a enfocar en el capítulo 5 de este material, ¿sí? Entonces, eso, para que tengamos en cuenta, el capítulo 5 se llama planes de mejoramiento y para esta audiencia debemos estudiar este capítulo completo, ¿bien? Eso es lo que nos está diciendo y lo que debemos hacer. También nos está diciendo que ustedes ya están culminando en este momento el proceso de validación de la operación y del proceso de formular acciones de mejora. Es decir, ustedes en este momento, con las evidencias pasadas y esta, están ustedes cerrando este proceso de calidad, este proceso especialmente de mejoramiento continuo de procesos. Todo lo que ustedes están viendo aquí y lo que les he explicado en las últimas sesiones son enfoques al proceso de mejoramiento continuo. Las herramientas que han visto ustedes son para lograr que la empresa siempre genere mejor oferta de servicios y obviamente mayor sostenibilidad de su negocio en el tiempo. Esta evidencia está enfocada por ello a que usted no solamente tenga en cuenta que ese es un proceso de mejora, sino que también tenga en cuenta que usted hace parte de él y que por ello es importante que hagamos seguimiento a todos los procesos. Y que para poder hacer seguimiento yo necesito conocer cómo está el resultado de los indicadores de gestión de los procesos. ¿Cuánto nos dio? ¿Cumplimos la meta o no cumplimos la meta? ¿Cómo nos fueron los informes de gestión de cada proceso? ¿Cómo le fue al proceso de logística de la empresa con respecto a lo planeado? ¿Hubo desviaciones o cumplimos el 100% de lo planeado? Si hubieron no conformidades, es porque no se generaron cumplimiento de metas de indicadores o porque lo planeado no fue lo ejecutado. De acuerdo a ello, es donde nosotros empezamos a generar ese proceso de mejoramiento continuo. Y es aquí donde nace la importancia de esta herramienta, del plan de mejora o del plan de mejoramiento continuo.
Continúa, Divi, por favor, con el siguiente párrafo. Gracias. Ay, que no me abre bien. Por ello, debe elaborar un plan de mejoramiento donde se formulen acciones que permiten levantar no conformidades de una auditoría interna sobre la gestión empresarial documental, operativa, talento humano y servicio al cliente. Clasificar las siguientes no conformidades y asignarlas a las responsables de dicha gestión para el cumplimiento y levantamiento de estas. Muy bien, hasta ahí un minutico, por favor. Bueno, nos está diciendo que ustedes, el objetivo de esta audiencia es que, como su nombre lo indica la audiencia, van a diseñar un plan de mejoramiento. Y en este plan de mejoramiento van a formular acciones de mejora para evitar que esas no conformidades que ya las vamos a leer, les están dando a ustedes para esta audiencia 6 no conformidades. Y para mirar entonces que esas 6 no conformidades se vuelvan a presentar. Entonces, para cada no conformidad, ustedes van a hacer un plan de acción en donde a cada una van a definirle qué acciones de mejora se van a emprender para evitar que esto no se vuelva a presentar. Estas no conformidades se vuelvan a presentar en otra auditoría. Nos está diciendo en esta parte que permitan levantar no conformidades. ¿Qué creen ustedes a qué se refiere cuando dicen que permitan levantar no conformidades en una auditoría interna? Formular acciones que permitan levantar no conformidades en una auditoría interna. ¿Qué creen ustedes que hace referencia esas dos líneas de esa guía? Yo creo que son correcciones que vamos a hacer en el momento y pues mejorarlas. Pero dice la palabra levantar no conformidades. ¿A qué se refiere? ¿Cómo la no conformidad la levanto? Sería ¿No? como cambiarle el estado, o sea, que ya pase a estar conforme. Exactamente, exactamente. Muy bien. Lo que quiere decir es que la voy a levantar, es decir, la voy a quitar, se subsanó. Por ejemplo, la no conformidad era que no se está tomando, no se está haciendo seguimiento a los clientes, no se está haciendo, no se está midiendo la satisfacción del cliente. Una no conformidad que se encontró en la auditoría. ¿Cuál sería la acción? Sería primero diseñar el formato de satisfacción del cliente. Segundo, revisión y aprobación y validación de ese formato, es decir, que alguien lo diligencia y valida que realmente lo entendió y se diligencia correctamente. Y tercero, hacer uso del formato, realmente. ¿Bien? Entonces, esas serían las acciones. Y cuando yo ya hice las acciones, alguien de la empresa vendrá a verificarme que esas acciones realmente se hicieron en el tiempo que proyecté que se iba a hacer ese plan de acción. Y también alguien, que es ese quien va a verificar que se haya cumplido esa planeación de ese plan de acción, esa persona levanta esa no conformidad, es decir, dice, estaba esa no conformidad abierta y ahora está cerrada. ¿Bien? Ya se subsanó. Ese es el concepto de levantar una no conformidad. Y aquí me están diciendo lo siguiente, me están diciendo que ustedes van a hacer un proceso de revisión, porque no van a hacer la auditoría, que ya ustedes, la auditoría, aquí le están diciendo los resultados de la auditoría, les están dando ya los hallazgos. Lo que sí les están diciendo a ustedes es que tienen que, estos 6 hallazgos los van a tener que clasificar. ¿En qué? ¿En qué tipo? Clasificarlos en nivel de, aquí les están diciendo el instrumento. Clasificar en nivel de relevancia. Es decir, los hallazgos tienen un nivel de importancia, tienen un nivel de prioridad. Puede que un hallazgo que se entregue, que se evidencie en una auditoría, sea que no se tienen contratos de trabajo de ningún trabajador en la empresa. Otro hallazgo puede ser que no se hizo inducción a un trabajador. Si ustedes escuchan esos 2 hallazgos, ¿cuál creen que tiene mayor prioridad que el otro para que inicie un plan de acción? ¿Cuál sería el primero que debo abordar?
Tener la buena inducción, es lo primordial, digo yo, profe. ¿Quién más? Yo creo que la contratación, porque uno no sabe con quién está trabajando en el momento. Uno sí sabe con quién está trabajando. Lo que pasa es que no sabe qué va a hacer si no se está definiendo por escrito. Legalmente, un contrato verbal existe y se hace semejante a un escrito. Pero un contrato que no exista legalmente nos puede caer el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Entonces es un aspecto legal que estamos incumpliendo como empresa. Por ello siempre tienen que tener en cuenta el nivel de prioridad. ¿Qué tan preocupante es que ese hallazgo no se atienda primero? Entonces, por eso es que en este criterio de evaluación de su evidencia, si está mal, es que en ese ítem no identifica los impactos de las no conformidades y no lo relaciona en el formato. El impacto de la no conformidad, ustedes van a tener que para esas 5 no conformidades, van a tener que definir cuál es el impacto, qué nivel de relevancia o también qué nivel de impacto tiene ese hallazgo en la empresa. Entonces, ya vamos a ver este formato, qué es lo que deben hacer, pero tengan en cuenta que ustedes pueden escalar o pueden clasificar o tipificar una no conformidad. Pueden decir que es una de alta prioridad, de mediana complejidad o de baja prioridad. Bien, pero son hallazgos y todos tendrán que atenderse. En un orden, obviamente, del más prioritario al menos prioritario, todos se tendrán que atender. Pero es la manera en que los voy a empezar a abordar. Bien, sobre todo cuando hay escasez de recursos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas vamos a leer las 6 no conformidades que se encontraron en la auditoría interna que se realizó en una empresa de transporte. Didi, por favor, las lees. Te agradezco. No me aparece. Ya, yo. Primero, no mostraron el registro establecido para los casos de pérdida, deterioro o producto inadecuado de la prosperidad del cliente. Evidencia Propiedad que de soporta, o propiedad del cliente, exacto. Evidencia que soporta la no conformidad. Planes de calidad de importación y exportación. Segundo, hasta no ahí un minuto. mostraron evidencia. Ok. Perdóname un minutico. Miren que ustedes están viendo esta primera no conformidad. Miren la redacción. ¿Se encontró o no se encontró? Bien, no es que tienen medio diligenciado el formato. Lo tienen o no lo tienen diligenciado. Bien, es un ejemplo de cómo se redacta una no conformidad. Pero también nos está diciendo dónde la encontraron. Es decir, el hallazgo debe ir también con esa salvedad. ¿Dónde fue que se encontró ese hallazgo? Entonces, por ejemplo, para este hallazgo, se encontró en el documento de plan de calidad de importación y exportación. ¿Bien? Entonces, cada hallazgo va a tener también la relación de dónde se soporta en qué documento se soporta que se encontró esa no conformidad. Continúa, por favor, con la siguiente no conformidad. Di, por favor. Gracias. Divi, Estaba leyendo con él. Segundo, no mostraron evidencia del control de los procesos subcontratados ni los mostraron definidos dentro del sistema de calidad. Evidencia que soporta la no conformidad manual de calidad. Tercero, no se encuentran los chequeos preoperacionales de las volquetas KGH 445, MGH 234 y ZMK 998. Evidencia de la no conformidad, formato de chequeo preoperacional de los días 23, 24 y 26 de febrero del 2021. 4. Se encuentran los formatos diligenciados de la maquinaria amarilla, motoniveladora, minicargador y retroexcavadora de forma errónea. Evidencia de la no conformidad, lista de verificación de documentos del operador. 5. Se encuentra muy bajo el puntaje de tiempos de entrega de la operación y quejas manifestadas por los clientes, reclamando dinero por pérdidas de materia prima para la elaboración de lácteos. Perdieron 2 días de producción, evidencia de la no conformidad, reclamación del cliente. Sexto, se encuentra que el personal no conoce los procedimientos de la cadena de logística de la empresa de transporte,
Evidencia de la no conformidad. Formato formato de auditoría, el personal no conoce los procesos. Debe Exactamente. clasificar. Hasta ahí, Ok. sí. Hasta aquí ya están los 6 hallazgos encontrados en la auditoría interna. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo en estos 2 párrafos que usted va a tener que clasificar esas no conformidades, como les dije, en prioridad alta, media o baja. Y luego proponer acciones de mejora frente a esos hallazgos para poder que digamos, eso que no encontraron, hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para levantar esa no conformidad. Definiendo también que los responsables, quiénes serán los dolientes o quiénes serán los responsables de hacer esas acciones, de diseñarlas y de ejecutarlas. Y también los tiempos de entrega de esos hallazgos, de esas acciones de mejora. ¿Bien? Para poderla levantar. También nos está diciendo que se guíen por esos 2 formatos, los 2 anexos, perdón, que anteriormente les comenté, el de hallazgos y el de plan de mejoramiento, que es la tesis. Entonces, esos son documentos de base como material complementario. Para el desarrollo de esta, gracias, Divi, por tu apoyo, mil gracias. Para el desarrollo de esta evidencia, el aprendiz debe simular que se presentó o se realizó una auditoría interna en una empresa de transporte, donde se auditaron los siguientes procesos. Entonces, como aquí decía Divi, ¿qué procesos se hicieron de auditoría? Proceso de gestión documental, proceso de gestión operativa, proceso de talento humano y proceso de servicio al cliente. Bien, esos fueron los procesos auditados. Ustedes tendrán que decir este hallazgo a qué proceso corresponde, a qué proceso corresponde, a qué proceso corresponde, a qué proceso corresponde de los que están aquí. Bien. Bueno, vamos a explicar entonces este formato. Este es el formato que ya les hice, porque ustedes son supremamente consentidos, y además que mi interés es realmente que ustedes no se pongan a buscar de cosas de internet, sino que se me enfoquen realmente en lo que ustedes deben entregar en las empresas, y que aparte de lo que ustedes están viendo, esto es básico. No quiere decir que ustedes lo puedan corregir. Yo les estoy dando una proforma, una base, pero ustedes son personas en las que pueden hacer procesos de mejora inclusive a lo que yo les estoy proyectando. Bien, si ustedes desean agregar alguna columna, tranquilo, lo pueden hacer. Bien, inclusive pueden agregar una columna que se llame ¿por qué se presentó esa no conformidad? ¿Cuáles fueron las causas del por qué se presentó esa no conformidad? Puede ser una mejora a este formato. Pero este es el formato inicial que yo les doy y ustedes lo pueden modificar. ¿Instructora, puedo quitar columnas? No. Pueden adicionar, pero no pueden quitar. ¿Vale? Entonces, por favor, no olviden tomarle foto a esta presentación. Este es un ejemplo del formato en el cual ustedes van a desarrollar esta evidencia. ¿La guía me lo da? No. ¿Sayuna me lo da? No. Se los diseñé. Tal cual, debe tener como en la evidencia anterior un encabezado, pero aquí el nombre del documento es el que cambia, plan de mejoramiento, ¿bien? Y aquí vamos a darle secuencia a este plan de mejoramiento. Ese será el plan de mejoramiento 01 porque van a haber muchísimos. Pero para la evidencia, para que ustedes sepan que los planes de mejoramiento tienen secuencia, ¿bien? Inclusive le pueden poner año también porque la secuencia finaliza en diciembre y en enero inicia una nueva secuencia por iniciar un nuevo año. Bueno, ¿cuáles son las columnas que ustedes van a analizar para cada uno de los 6 hallazgos? Es decir, cada uno de estos 6 hallazgos que están aquí en la guía, yo solo puse uno, pero para cada uno ustedes van a hacer el proceso que les voy a mostrar a continuación en la tabla. ¿Bien? Entonces, para el primer hallazgo que dice que no se mostró en la auditoría el registro establecido para los casos de pérdida, deterioro o producto inadecuado de la propiedad del cliente. Propiedad del cliente, propio del cliente. El cliente es el dueño de ese producto o en este caso puede ser un servicio. Bien, en este caso es un servicio. Proceso en el que se encontró en el que se encontró ese hallazgo. Y también vamos a escribir en esta columna, vamos a definir la identificación del impacto. Impacto alto, medio o bajo de ese hallazgo. Entonces, aquí es donde vamos a hacer ese proceso de clasificación. No solamente clasificar de qué proceso proviene o se encontró, en qué proceso auditado se encontró ese hallazgo, sino también cuál es el impacto de ese hallazgo. Bien, es un impacto alto, es prioridad alta.
Y podríamos decir aquí impacto o prioridad. Bien, voy a ponerle aquí más bien en mayúscula. Bien, entonces voy a disminuir aquí un poquito la fuente para que no se vea así. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nivel de impacto o de prioridad que se le debe dar a este hallazgo? Bien, ¿qué opinarían ustedes? Si vemos, aquí les soplo el proceso de gestión operativa que posiblemente se encontró este hallazgo. Y si ustedes ven este hallazgo, podrían decir o clasificar que es un impacto de prioridad alta, media o baja. Yo creo que alto porque son la propiedad del cliente, como lo está diciendo la instructora. Es algo prioritario. Imagínense, si llegó, por ejemplo, el cliente nos compró una scooter y no le llegó al cliente. Resulta que no se sabe en qué momento se perdió la scooter. ¿Cómo sería ahí? Es decir, cuando ustedes analicen el hallazgo, piensen qué pudo haber pasado, si se ve el hallazgo. Entonces, para saber ese qué pudo haber pasado, es donde ustedes analizan, Dios mío, esto es alto. Uy, no, esto no es tan alto, esto es medio. Uy, no, pero esto no es medio, esto es bajo. Pero hay que arreglarlo, hay que solucionarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí para que ustedes vayan sabiendo cómo es que van a hacer este proceso de categorización o de priorización. Siguiente columna, acciones a seguir para cerrar esa no conformidad. ¿Qué actividades de mejora van ustedes a planear para que se cierre esta no conformidad? Bien, mínimo me definen 3, mínimo 3. Bien, entonces aquí no se los voy a hacer. Obviamente eso es labor de ustedes. Tiempo máximo de ejecución de la acción. Este ya es el tiempo en que ustedes le van a dar para la ejecución de cada una de esas acciones. Bien, de acuerdo a cada acción, ustedes puede que las 3 acciones se deban ejecutar en este tiempo, o puede que cada una se ejecute en un tiempo diferente, pues tendrían que, digamos, hacerlo por filas aparte. Bien, no combinadas, sino por filas aparte. Entregable y o evidencia de cumplimiento planeado. Registro establecido para los casos de pérdida, deterioro o producto inadecuado de la propiedad del cliente. ¿Cuál va a ser el entregable para ratificar que ya esa no conformidad ya está hecha? Porque aquí lo que nos están diciendo en hallazgo es que no hay un documento. Y pues para que se levante esa no conformidad es pues hacer el documento. Y pues por eso es copiar y pegar el hallazgo, porque simplemente es que el entregable va a ser el registro. ¿Ves? Es simplemente, esto es muy sencillo. Simplemente es de estar concentrado, de analizar muy bien y de no hacerlo por hacerlo. ¿Bien? Responsable de gestionar el hallazgo. ¿Quién debe gestionar ese hallazgo? ¿Quién va a ser, digamos, a quién le encontrar la no conformidad? Sería, ¿a quién? Que será el que va a generar esas acciones de mejora, quien va a decir cuándo es que se deben ejecutar, cuándo las puede ejecutar, cuándo se compromete más bien a ejecutarlas. Entonces, esa sería la persona a la cual se le va a pedir o rendir cuentas. ¿Quién? La siguiente columna, responsable de verificar que ya se subsanó o que ya se levantó o ya se entregó o ya se ejecutó esas acciones de mejora. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a ser esa persona? Tendrá que ser una persona en un rango superior a quien debe ejecutar estas acciones. Un rango superior, porque de lo contrario es incorrecto yo tener que estar subordinado de un subordinado mío, ¿no? Es algo extraño. Entonces, en este orden, por eso puse que el gerente, que será el jefe inmediato de esta persona. Ustedes claramente van a tener que hacer la simulación de los nombres de los cargos, por efectos, obviamente, del ejercicio. Bien, esta es la manera que deben diligenciar ustedes este formato, este plan de mejoramiento para cada uno de los 6 hallazgos que se están suministrando en la guía de aprendizaje para esta audiencia. ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta sobre este formato o sobre lo que he dicho hasta este momento? No, profe, mi parte todo claro. Gracias, No, Jonathan. señora. Gracias, Divi. Julie, Brian, Juan David.
claro o no entendido, sí, claro? como saber Oh, clasificarlo. exactamente. Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a iniciar con esa explicación de los planes de mejora, porque pues ustedes vieron que hay, digamos, implícitamente dentro de la tabla, muchos conceptos que ustedes deben dominar para poder categorizar, para poder saber cuál va a ser el proceder de ustedes. Muy atentos, por favor, a la explicación de qué es un plan de mejora. Componentes de un plan de mejora. Dentro de los componentes de un plan de mejora encontramos 6 etapas o pasos. El primero es identificar las necesidades de mejora. Luego de evaluar el proyecto, se identifican los aspectos a mejorar a partir del cumplimiento de los objetivos. Se tienen en cuenta los actores que participaron en el proceso, las oportunidades de mejora y efectos para el proyecto. Por ejemplo, en un proceso centrado en la calidad, la oportunidad de mejora se puede centrar en las falencias en el servicio al cliente, y su efecto puede ser impactar en la decepción, disminución del número de clientes y la reducción de las ventas. El segundo componente es diagnosticar las causas del problema. Un error frecuente es concentrarnos en tratar de solucionar los efectos de un problema en vez de identificar de dónde viene el problema y cuáles son sus causas, de manera que se puedan analizar para su correcta gestión. Continuando con el ejemplo sobre la disminución de clientes, puede que algunas de las causas identificadas sean que hay mejores ofertas de la competencia, un deficiente servicio al cliente y la inexistencia de programas de fidelización. Para identificar las causas, se pueden utilizar metodologías como 5W2H. What, ¿qué? ¿Qué está pasando? When, ¿cuándo? ¿Cuándo se está presentando? Where, ¿dónde? ¿Dónde se están viendo los problemas? Who, ¿quién? ¿A quién le están sucediendo? Why, ¿por qué? ¿Por qué sucede el problema? How, ¿cómo? ¿Cómo se diferencia el problema de la situación ideal? How much, ¿cuántos? ¿Cuántos problemas se presentan en el tiempo? ¿Cuánto cuesta? Lluvia de ideas. Consiste en reunir un grupo de personas conocedoras del tema para que planteen diferentes ideas. En este caso, serían las partes interesadas: equipo ejecutor del proyecto, líder del proyecto, personas externas al proyecto, proveedores, clientes. Diagrama de espina de pescado. Herramienta útil para identificar las causas principales y secundarias de un problema o efecto. La línea horizontal y la cabeza representan el problema o efecto. Se establecen categorías de las causas que serían las espinas principales, de las cuales se desprenden otras líneas o espinas que representan las causas principales, de las cuales también pueden desprenderse otras líneas que representan las causas secundarias. El tercer componente es definir objetivos. Teniendo claridad al respecto de las causas, se procede a definir los objetivos teniendo en cuenta que tengan las siguientes características: medibles y verificados en el tiempo, que representen un reto e inviten a la mejora y evolución del proceso, alcanzables en el tiempo, rentables a partir de los recursos disponibles, concretos y concisos en su redacción. El cuarto componente es seleccionar las acciones de mejora. Aquí se identifican las posibles alternativas que favorezcan la mejora, para lo cual se deberá contemplar el costo-beneficio para la organización y la decisión y compromiso de las diferentes partes interesadas. El quinto componente es establecer un plan de acción. En esta etapa se documenta el plan de acción incluyendo los tiempos, responsables, responsabilidades y recursos destinados para el cumplimiento de los objetivos de mejora. Y el último componente es controlar el plan de trabajo. Se debe controlar el cumplimiento de las actividades estipuladas conforme a los recursos y tiempo establecidos. Exactamente. Resulta, estimados aprendices, que las empresas definen planes de mejora, pero a veces no se ejecutan nada de lo que allí tan bonito se escribe. Es por ello que siempre esos planes tienen que tener un seguimiento. Alguien debe verificar que realmente lo que allí esté establecido se cumpla. Es por esto que es importante, primero que todo, conocer o tener claro que es una no conformidad. ¿Alguien de ustedes ha usado esa palabra en algún momento en su lenguaje para comentar algo con alguien? ¿No conformidad? Sí, profe.
Y cuando usas esa palabra, ¿a qué se refiere? Profe, pues, la de recursos humanos siempre se utiliza la palabra, pues usted ya lo dijo, siempre cuando se hacen hallazgos, siempre lo he escuchado no conforme a lo que se está haciendo, no conforme a algún proceso, no conforme a la parte de empleados, entonces pues la utilizan mucho la parte de recursos humanos. Todos los procesos, pero tú lo escuchaste en recursos humanos, muy bien, pero todos los procesos generan no conformidades, ¿bien? Y no conformidades no cumple, no es conforme. Lo conforme es lo que está establecido o estandarizado y lo que no está en cumplimiento, pues sencillamente es un hallazgo y se tiene que trabajar. Identificar una no conformidad es fundamental para garantizar la calidad, la eficiencia y conformidad de los procesos de una empresa. Una no conformidad se refiere a cualquier desviación o incumplimiento de una norma establecida. Desviaciones. Si la norma tiene 5 criterios y yo estoy cumpliendo 4, hay una desviación en uno de los 5 criterios. ¿Bien? Si yo sé que tengo que cumplir legalmente con el reglamento interno de trabajo, tengo que cumplir internamente también con aspectos de dotación de mis trabajadores, pago de prestaciones sociales. Tengo que cumplir con todo el proceso de revisión de mi flota técnico-mecánica, toda la documentación al día, revisiones antes de salir, toda la documentación de mi empresa en general. No deben haber desviaciones, porque donde las haya, pues es donde nosotros tenemos que empezar a corregir, porque si yo sé que no estoy cumpliendo con un aspecto, por ejemplo, legal, ¿qué pasa si yo no cumplo, por ejemplo, con el Código Sustantivo de Trabajo en una empresa? Es un aspecto legal, ¿verdad? Si yo no lo estoy cumpliendo, no es que yo me haga de la vista gorda y no lo corrija. Tengo que corregir y ese sería un nivel de prioridad. Los aspectos legales son los que podrían llegar a cerrarme el negocio. Entonces, ese es otro criterio que deben tener en cuenta cuando van a hacer priorización. ¿Es un aspecto legal? ¿Es un aspecto reglamentario? ¿Es de ley? Entonces, hay que darle inmediata respuesta. ¿Por qué es importante detectar no conformidades? ¿Para molestar a la gente? No, profe, es muy importante porque en algún momento también me pasó, recibiendo un puesto, uno de los carros no tenía seguro y así lo estaban sacando a ruta. Cuando yo ingresé, yo no conforme con eso y auditoría y de mi parte por ser la autoridad de coordinador me paré de cabeza y no sale de carro y no sale y no sale. ¿Qué les tocó? Mandarme un carro de Armenia, porque yo me paré porque están mandando el carro así. Entonces, ¿quién es el responsable? Soy yo. Pero haciendo una no conformidad, como usted dice, haciendo un informe, lógicamente, verificando y un correo mandando a la empresa. Exactamente, muy bien y gracias por compartirnos. Esto que estamos viendo no es un texto. Ustedes saben que la formación de nosotros es una formación práctica y es importantísimo este tema, chicos. Es importante detectar aspectos que se salen o se desvían de lo normal que se debe cumplir, porque genera lo que Jonathan estaba comentando, puede generar un accidente, puede generar un incumplimiento, un parte, bueno, muchas cosas. Para garantizar la calidad de los productos y servicios. Si yo veo que en el proceso no estoy garantizándole con documentación, con verificación antes de la ejecución del servicio, pues esto puede generar una desviación del proceso, una pérdida de un cliente, por ejemplo. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. La idea es que los procesos siempre se hagan de la mejor manera. Y pues las auditorías me ayudan a mirar esos aspectos que pronto otras personas no han visto en el día a día, que se les pasa, pero que otra persona con otro ojo lo puede conocer. Para evitar pérdida de recursos, para evitar la pérdida del cliente y la reputación, sobre todo de la empresa, la imagen corporativa. ¿Cómo se detecta una no conformidad? Ya lo hemos visto. ¿A través de qué? De auditorías internas, ¿verdad? Internamente nosotros podemos verificar cómo se está realizando nuestro trabajo. No que yo misma me audito a yo misma, a mí misma, ¿no? A yo misma, a mí misma. No puedo, por criterio de auditoría, auditar mi propio trabajo. Es un principio de auditoría. Pero también puedo tener esa información a través de auditorías externas.
me llegó el Ministerio del Trabajo a la empresa. Auditoría no avisada, una auditoría externa. ¿De ahí pueden generarse hallazgos? Sí, pueden generarse no conformidades, ¿verdad? A partir de comentarios de clientes, de quejas de clientes, ¿esa podría ser una no conformidad? También una información de entrada para este proceso de plan de mejoramiento, sí. Análisis de datos, listas de chequeo. De las listas de chequeo que hicieron en la evidencia anterior, ¿puede salir no conformidades? Les dije que mínimo tenían que marcar una por cada criterio, ¿verdad? De seguimiento y cumplimiento de indicadores. En los informes de gestión de procesos también pedimos cómo va el estado del cumplimiento de indicadores. Ahí pueden haber incumplimientos. Si el indicador se tenía que ejecutar para el primer semestre y ya estamos en el segundo semestre y no se ha cumplido la meta, pues es una no conformidad. ¿Cómo se documenta una no conformidad? Como lo decía su compañero Jonathan, en un informe, en un documento que incluya la evidencia, una evidencia fotográfica, una evidencia de un texto, de un documento, de un formato, un registro, ¿bien? Donde se deje soporte de que se encontró esto y el incumplimiento que se está dando a qué criterio, ¿bien? Siempre una no conformidad es como una tablita. Lo que no se cumple, ¿qué es? ¿A qué criterio, con qué criterio se está incumpliendo? ¿Bien? Entonces hay que siempre saber que no es que a mí se me ocurrió como auditor decir que es que usted no tiene esto, no, yo tengo que tener siempre en la lista de chequeo siempre hay un criterio que yo voy a evaluar y por eso mis preguntas. Entonces es sobre un estándar el cual yo voy a verificar que se esté haciendo de esa manera o no. Y finalmente, ¿cómo se aborda una no conformidad? Ya sé que se presentó, ¿ahora qué hago? Determinando una acción de contención o de acción inmediata. Plan de mejoramiento, plan de acción. Detenimiento a la no conformidad, detectando la causa raíz de ese problema que se está generando, estableciendo acciones correctivas y determinando acciones de mejora. ¿Qué es entonces, de acuerdo a ya claro qué es una no conformidad? ¿Qué es un plan de mejora? Pues es ese documento que contiene información sobre las tácticas y tareas para optimizar procesos en una empresa. El objetivo es impulsar el rendimiento y promover la mejora continua y evolución de la compañía en el tiempo. Permite también desarrollar un enfoque sistemático y de manera estructurada para lograr cambios efectivos en la empresa. Aquí vemos algunos ejemplos de planes de mejoramiento. Ustedes pueden ver cantidad de planes de mejoramiento en diferentes empresas. Esto no es un estándar. Digamos que se adopta de acuerdo a su necesidad. Bien, en este caso, pues ustedes pueden ver que simplemente lo que se hace es que se define para qué área o para qué proceso, cuál va a ser el responsable, el año, el objetivo de ese plan, los hallazgos. Acá, por ejemplo, se especifica en las 5 Ws cómo, quién, por qué, cuándo, lo que vimos en el video, ¿bien? De esa manera se segrega la meta de esas acciones, entregable que se tiene que generar para poder cerrarlo. Y aquí ya en esta parte de esas 3 últimas columnas ya es el seguimiento. El seguimiento, como les decía, a veces las empresas definen planes de mejoramiento, pero nunca los voltean a mirar realmente para saber si se hicieron si se hicieron esas promesas, si se ejecutaron esas actividades que tenemos nosotros como acciones de mejora. Entonces, alguien que fue el que se definió, aquí pues, digamos, aquí está quién es el responsable, pero aquí también se debe definir quién va a ser el que va a verificar y qué actividades va a verificar en ese seguimiento. Bien, ese es un ejemplo de plan de mejora. Bueno, ¿por qué es importante realizar un seguimiento a esas acciones de mejora o esos planes de mejoramiento? Es importante, indispensable, como lo dice ahí, monitorear cada una de esas acciones de mejora que surgieron de diferentes fuentes, con el fin de que la empresa realmente tenga ese proceso de mejora, se solucionen esos hallazgos y no se vuelvan a generar en el tiempo. Permite verificar que la implementación de las acciones se esté llevando a cabo conforme a lo planeado. Es decir, yo estoy planeando, por eso su mismo nombre lo indica, plan de mejoramiento, pero que no quede como un plan, sino que realmente se ejecute. Para poder
también conocer que realmente esos hallazgos, bueno, esas acciones se emprendieron o se realizaron y por tanto va a haber ese proceso de cierre o levantamiento de esas no conformidades. Bien, entonces tengan en cuenta ustedes, estimados aprendices, esta es una evidencia supremamente sencilla. Creo que hasta este punto más claro no puede ser. O bueno, sí puede ser, ¿por qué no? Pero creo que he abordado la temática de lo más detallado posible para que sea para ustedes mucho más clara la manera de entenderla y de aplicarla sobre todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo desarrollar esta evidencia o de la temática anteriormente explicada? Totalmente claro, profe. Gracias. ¿Los demás me confirman, por favor? Compleja pero clara, sí, señora. No, no está compleja, para nada. Analizar. Ujú. Pero tienen todas las herramientas para hacerlo y ustedes son supremamente inteligentes. No les va a quedar grande nada. ¿Los demás aprendices tienen alguna pregunta? Que usted nos siga explicando todos los cursos de ahora en adelante en el SENA, profe. Bueno, estimados aprendices, si no hay más preguntas, pues eso era todo lo que tenía por explicar, por preparar mi clase para ustedes. Espero que realmente haya sido de su total agrado y que haya sido de su total agrado todas las sesiones anteriormente dadas. Espero realmente de corazón que le saquen el mejor provecho a todo el conocimiento que les he impartido durante todo este tiempo. No es la última sesión, nos vamos a volver a ver, pero ya no para explicar evidencias, sino para hacer seguimiento a cada uno de ustedes. Siguiente A la sesión, despedida. próxima semana. Exactamente. Siguiente Profe, sesión, pero la igual, siguiente semana. Dime. igual nosotros podemos seguir comunicándonos con usted, hacer una pregunta o algo, cualquier de la parte productiva y todo eso. Me imagino que usted va a estar pendiente de la Claro, ficha y todo. Ok, toda la quería semana saber. nos vamos a ver. Toda la Listo. semana nos vamos a ver. De aquí a junio. No van a estar solos. Lo que hicimos fue anticiparles las sesiones que trabajamos muy fuerte para eso, porque vienen las pruebas TIT. ¿Bien? Entonces, para que ustedes vayan a TIT, mejor dicho, para sacar 100,000. Ese fue el objetivo. Listo. Pero no es mi última sesión, solo la teórica. De aquí en adelante lo vamos a seguir viendo semana por semana. De aquí a que termine la etapa lectiva, van a estar conmigo, no se preocupen. Por favor, no se dejen colgar en los tiempos de entrega. Estas evidencias me recuerdan cuándo terminan. 26, 16, 26 de mayo. No escuché bien, ¿Quién da 26 de más? mayo, ¿cierto? 30. 20 26 de mayo. Eso, 26 26. de mayo. Por favor, No, ya pongan tengo. en un papelito con el imán en la nevera, le ponen así un circulito. Bueno, estimados aprendices, me alegro mucho nuevamente compartir con ustedes, la pasamos rico, aprendiendo realmente y compartiendo conocimiento, que fue lo más importante. Un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes, que pasen una bonita noche y bendiciones a ustedes. Los quiero mucho, un abrazo. Que descansen. Igualmente, gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora, muchas gracias.